Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. Una hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Es un carro fúnebre. Jaime Ross, Piropo. Bueno, y vamos a leer un cuento de Néstor Ganduglia, su libro País de Magias Escondidas. Estamos por hacer una entrevista con Néstor Ganduglia. Quienes nos siguen ya saben que hemos leído varias veces alguna historia de él. Generalmente habíamos agarrado aquel libro de que las hay, que hablaba de las brujas. En este caso, País de Magias Escondidas, Néstor Ganduglia en sus historias de Uruguay. Y este cuento, que es de Montevideo y se llama El destino de Artagabeitia. Sabiendo usarlo, bueno, antes de empezar, gracias a los mensajes que estamos recibiendo, vamos a poner en silencio porque después se nos complica la salida al audio. Sabiendo usarlo, nunca pasarás hambre. Este es tu destino, síguelo. Dicen que don Ramón Fermín Artagabeitia solía contemplar mudo por largo rato el remo que su padre le regaló poco antes de morir. Leía una y otra vez su inscripción, como preguntándose si el viejo sería tan sabio como para leer los laberintos más oscuros del tiempo. Es que don Ramón padre tenía una enorme experiencia de vida. Había llegado desde su Vizcaya buscando alejarse de una pobreza que el hijo, para suerte o desgracia, jamás conoció. Había trabajado duro como remero del puerto de Montevideo por años. Había fundado la primera compañía de viajes marítimos por el Río de la Plata. Fue el concesionario que construyó el faro de Isla de Flores. Había tenido ni más ni menos que 10 hijos, del cual Ramón Fermín fue el quinto. Había sido militar, amigo y lugarteniente de Oribe en la Guerra Grande y supo estar al mando del célebre batallón vasco de los voluntarios. Había aprendido a ver más lejos. Don Ramón padre emprendió su último viaje a quién sabe qué aventuras nuevas, dejándole una de las fortunas más envidiables de la región. Desgracia con suerte, porque se murió viejo y vivió lo suficiente para enseñar a su hijo el temple y la determinación que lo acompañaron toda su vida, y que poco después salvarían la suya propia. Pero le dejó también esa sensación de no estar todavía preparado para vivir a su altura. Es que ese año de 1871 había sido amargo para la familia. Una epidemia espantosa de vómito negro, como entonces se llamaba la fiebre amarilla, había terminado con 1 de cada 10 personas en Buenos Aires, y eso incluyó a varios amigos, tíos y primos queridos que cayeron con pocos días de diferencia, sumiendo a la familia entera en la tristeza y el horror. A esa tragedia le siguió la amenaza de otra peste aquí en Uruguay, la viruela. Pero apenas unos meses después, en la Nochebuena, pasó el infortunio que le enfermó el alma por muchos años. Llevaba un buen tiempo planeando todo para poder pasar las fiestas con su gente de Montevideo, dejando bien orientados los asuntos en los campos de la familia en Argentina. Invitó a viajar a varios amigos y un par de parientes, entre ellos los esposos Ackerley, Luis Viale, Agustín Marcó, Darío Becker y su familia, con la esperanza de que aquella Navidad terminara definitivamente con el duelo por las desgracias de ese año. Abordaron el vapor América a las 6 de la tarde de un día tranquilo de sol con risas de jolgorio, dispuestos a disfrutar del lujo y el confort de la embarcación,
un palacio flotante preferido por los pitucos porteños. Es que había, por aquel entonces, 2 compañías de vapores que hacían el recorrido entre Buenos Aires y Montevideo, y entre ambas se disputaban la supremacía en el Río de la Plata. Así que no era en vano que cada una hiciera esfuerzos para llegar más rápido que su rival, lo que les valió el mote popular de vapor de la carrera. Esa medianoche el América había pasado muy campante al Villa del Salto, en medio de la fiesta navideña que siguió a la cena en el lujoso comedor del buque, cubierto de fina boiser, iluminado por modernas lámparas a gas y alegrado por el sonido de las alhajas. Pero una hora más tarde el Villa del Salto se volvió a acercar y a esa marcha amenazaba con llegar primero y ganarse los vivas y los pañuelos blancos de los familiares del pasaje que esperaban, ansiosos en el puerto. Así que el capitán Bartolomé Bassi, un italiano amigo de Garibaldi, ordenó a su fogonero que metiera carbón en la caldera sin lástima. El hombre dudó por un momento, a él le pareció que ya iban a toda la marcha posible, pero cumplió la orden porque el italiano solía apuntarles con un arma ante el menor signo de insubordinación. En pocos minutos, el América, media hora delante de su rival, ya estaba dando la vueltita de Punta Espinillo con Montevideo a la vista. Don Ramón no quiso participar de la jarana. No sabía bien por qué se sentía melancólico, así que se recostó a descansar un poco en su camarote. Lo despertó la explosión que sacudió el barco entero. Estruendosa, brutal. Enseguida empezaron los chillidos del horror. ¡Fuego, fuego a bordo! Para Ramón Artagabeitia eso era más que suficiente. Se levantó de un salto, se puso el salvavidas como pudo, corrió a la cubierta y sin detenerse a mirar, vio cómo se prendían fuego los botes salvavidas. Vio el pánico en las caras, vio el agua hirviendo en la caldera desparramarse, cocinando cuerpos vivos. Vio gente con la ropa en llamas y al mismísimo capitán Bassi poniéndose el chaleco para saltar, mientras sus marineros escapaban del barco lleno de gente en el único bote salvavidas que se salvó de las llamas. Corrió tan rápido que fue el primero en tirarse por la borda. Ya en el agua Ramón se detuvo un instante para ver a sus familiares y amigos, pero lo que vio fue todavía más aterrador. Darío saltó con su hija en brazos y un hombre desconocido lo apuñalaba para sacarle el salvavidas. Darío soltó a la niña y la vio hundirse en el agua helada. Agustín Marcó gritó «¡Felicidades, amigos!» justo antes de que se lo tragaran las olas, y su esposa embarazada fue salvada por el chaleco de Luis Viale, quien también se sumergió para siempre. A la esposa de Akerley se le cayó encima un madero en llamas desde el buque y su esposo alcanzó a sostenerla, pero en ello soltó a sus 2 hijas que se prendieron bajo las olas. Ramón no podría hacer nada, así que nadó con todas las fuerzas que le daban su juventud. Los alaridos de dolor y miedo, el resplandor espantoso que dejaba a sus espaldas, jadeando y arrastrándose por la playa, pudo ver al América en llamas hundirse para siempre junto con sus amigos, sus parientes y su buen humor. El Villa del Salto llegaba en ese momento para sacar a algunos de los que no se ahogaron o calcinaron. De los más de 200 pasajeros del vapor, apenas sobrevivieron 65. Ramón Fermín Artagabeitia fue el único que lo hizo nadando hasta la orilla. La tragedia le costó caro a Ramón. Ahí, decía, terminó mi juventud. Durante más de 40 larguísimos años sufrió depresiones horribles, sueños en los que veía quemarse a sus seres queridos o ahogarse a sus compañeros de vida, presagios inevitablemente funestos en cada viaje que le tocó emprender. Y fueron muchos porque él era el administrador de los bienes de su familia en Argentina y eso lo obligaba, le gustase o no,
a tragarse sus miedos y a aprender a convivir con los malos presentimientos. Pero él se había propuesto ser hijo digno de su padre, y es seguro que el constructor y empresario, el coronel rebelde de 1000 batallas, jamás hubiera cejado ante un enemigo insignificante como la tristeza. Llegó el nuevo siglo con sus luces y promesas de progreso y encontró a don Ramón maduro y pujante, un dandy inmensamente rico, pero aún así, dicen, generoso y afable. Hacia 1912 decidió ir a Europa, como un esfuerzo final por superar para siempre la escena aterradora que le tocó vivir. «Estoy viejo», le escribía por entonces a su hermano Manuel. «La noche del desastre me dejó huellas indelebles. Solo quienes lo vivieron saben lo que fue». En la lejanía se reencontró con mejores recuerdos. Visitó a su hermana Matilde, que vivía en París, y a su sobrino cónsul uruguayo en Berlín. Allí fue que lo encandilaron las maravillas de la tecnología y la industria. No te imaginás, Enrique, la tranquilidad que da el telégrafo. Cuando el América se hundió, nadie respondió a las señales luminosas. Ahora, con un teléfono a bordo, eso jamás volverá a suceder. Escribía a su hermano con un entusiasmo desbordante. Es que lo del América hace 40 años fue terrible. Aún en viajes apacibles he llegado al colmo de subir a cubierta con el chaleco puesto. En la misma carta, don Ramón anunciaba que por fin las nuevas invenciones justificaban terminar para siempre con tanta pesadilla, que había comprado un pasaje de primera clase en un buque ultramoderno para viajar a Nueva York, a permitirse un poco de placer. «Es un barco de verdad», decía, «al fin voy a poder viajar y sobre todo dormir tranquilo». Fue su última carta. Apenas unos días después, el 10 de abril de 1912, don Ramón Artagabeitia abordó confiado el Titanic. Dicen que por varios meses Manuel Artagabeitia fue muchas tardes al puerto de Montevideo, con la esperanza imposible de ver aparecer a su hermano nadando entre el oleaje como 40 años atrás, y que, cuando el cuerpo de Ramón apareció terminando con la espera, es él quien miraba cada tanto en silencio el remo del viejo padre que aún suena como una profecía. «Este es tu destino, síguelo». El destino de Artagabeitia. Dicen en Japón, esta es la previa de este hermoso, no podemos decir cuento porque no es un invento, es algo que sucedió, de este relato de lo sucedido. Dicen en Japón que las personas predestinadas a estar juntas están unidas desde el nacimiento por un hilo rojo, invisible, atado a sus dedos meñiques. Dicen que un anciano que vive en la luna busca a las personas nacidas para encontrarse y las une, atándoles el hilo para que no se pierdan. Y cuentan en Japón la historia de Sujin, un emperador, y del día en que se enteró de que en su reino había una mujer poderosa que podía ver el hilo rojo. La mandó traer a su presencia y le ordenó seguir el hilo de su meñique hasta encontrar a la que sería su esposa, porque no estaba dispuesto a esperar. La mujer obedeció y tras seguir el hilo por semanas, con el emperador a sus espaldas, llegó al mercado de un pueblo chiquito donde vendían flores, una campesina vestida con harapos y con un bebé en brazos. «Aquí termina tu hilo rojo», le dijo la mujer a Sujin. El emperador se enfureció por el fraude y la burla de la vieja bruja y empujó a la campesina haciéndola caer con su bebé, que se golpeó la frente contra un escalón de la plaza. También hizo arrestar a la vieja y cortarle la cabeza. Muchos años tuvo que esperar el emperador hasta que se hartó y preguntó a sus consejeros. Ellos deliberaron y le recomendaron que desposara a la hija de un poderoso general. A Sujin le encantó la idea y pocos días después se aprestó a conocer por fin a su futura esposa. El día de la boda, levantó su velo para ver por primera vez la cara de la joven. Era hermosa, salvo por la terrible cicatriz que tenía en la frente.
La vieja leyenda, quizás la más popular entre los niños de Japón, hace pensar que en el destino ligado al amor y la felicidad. Sin embargo, es muy probable que hayamos heredado de los antiguos griegos nuestro estilo actual de preocupación por el destino personal. Eminentemente asociado a la muerte, decían que cuando uno nace, las moiras acuden para asignarte tu cuota de tiempo, que son 3, viejas y sabias, eternamente vestidas de elegante blanco y con el gesto de solemnidad que corresponde a la delicadísima misión. Cloto hila el hilo de la vida, Láquesis lo mide y Átropo lo corta. Ni los mismísimos dioses zafaban de su determinación. Las 3 moiras eran hijas de la noche, al igual que Queres, la suerte, y por supuesto Tánatos, la muerte. Así nacía el miedo a la muerte, que sería central en el pensamiento de nuestra civilización occidental. Los romanos, grandes envidiosos de la refinada cultura griega, se llevaron a las moiras y las adaptaron con el nombre de parcas, hasta que de a poco se fueron transformando en seres terroríficos. Sucesos trágicos, las más de las veces, sacuden y estructuran la sensibilidad desde esta tradición oral grecolatina, como en la conocida historia de Edipo de Tebas. En tanto propia de una civilización a que se considera a sí misma como superior, el miedo a la muerte se impuso como cualidad de la civilización misma. Así llegó a América y se multiplicó en los ámbitos urbanos. Desde la era industrial, porque la modernidad urbana necesita alimentarse de gente temerosa de la muerte y por ello adoradores devotos de la seguridad, veneración que nos hace sumisos a la autoridad, respetuosos del orden y capaces de aceptar la monotonía mecánica de la vida urbana moderna. De esta forma, definitivamente la precaución por el destino toma, por mayoría abrumadora, la forma de la fantasía de saber si nuestra muerte está marcada de antemano y, de ser así, cuándo sucederá. Es por ello que quizás las leyendas en torno a un destino personal asociado con la muerte no son abundantes en las culturas populares de América Latina, excepto en ámbitos urbanos, mucho más ligados a la hegemonía pensante de la cultura occidental. En Lima, por ejemplo, se cuenta la historia terrible de Hugo, un joven limeño que quiso escapar de la monotonía mecánica de la ciudad y se fue a pasar unos días en una cabaña del campo, a pasear y a pasar. Allí, dicen, encontró un libro viejo y ajado que en aquella soledad sin televisión prometía darle el entretenimiento que ya añoraba. Lo abrió a la luz tenue de una lámpara de queroseno y su sorpresa fue enorme cuando encontró su propio nombre escrito en la primera página. Fascinado, fue leyendo renglón por renglón detalles de su propia vida, su niñez, el colegio, la novia que lo olvidó. Página por página devoró el libro sin preguntarse demasiado quién lo escribiría, hasta que llegó una página en la que Hugo, el personaje del libro, salía de la ciudad para refugiarse en una cabaña del campo y encontraba un libro. Con las manos temblando, Hugo volvió la página sabiendo que lo que encontrase de allí en adelante sería su propio destino. Con espanto, vio que solo quedaba un párrafo. Lo leyó. Decía que la cabaña se incendiaba. El miedo fue tal que Hugo retrocedió de un salto y sin querer la lámpara cayó e incendió la entrada. ¿Existe de alguna forma el tal libro del destino? Fue una de las 1000 preguntas que me removió don Omar Medina, que amó a la mar como pocos, cuando me contó por primera vez, recién empezado el siglo, sobre la fascinante historia de Ramón Artagabeitia, de quien podría uno preguntarse si fue víctima de su destino o lo burló por 4 décadas, liberándonos de la obsesión. Tal vez la única respuesta posible sea que el día de hoy puede ser el último y deberíamos ser capaces de vivirlo como tal. Néstor Gandulia, País de las Magias Escondidas, y hay una canción que en su video se juega con esto
del hilo rojo. India Martínez con Abel Pintos hacen Corazón Hambriento. No demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río. Imaginé un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire. Di si aún nos queda una razón, Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y 1000 inviernos eternos. Si quieres pasa adentro. no demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve. Y como antes, di si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y 1000 inviernos eternos. Para el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Tú y yo, Quemaremos la soledad con la llama de este incendio. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Yo tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y 1000 inviernos eternos. si no te vas, si no te vas, si no te vas. Si no te vas, tengo tardes de domingo y 1000 inviernos eternos. Si quieres pasa adentro. Si quieres paso dentro. Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. 1 hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música.